Mi nombre es Luis David Barano Córdoba y les voy a hablar sobre las modalidades en el negocio jurídico. Como introducción hablaremos de las modalidades que son también llamadas como elementos accidentales de los actos jurídicos. De esto depende también de la voluntad de las partes para que haya una lógica en que exista el negocio jurídico al momento de pactar un contrato con sus respectivas consecuencias al no cumplirlo. También son las modalidades de actos jurídicos aquellas modificaciones que se incorporan voluntariamente por las partes, efectos de que la ley establezca dentro de los actos jurídicos. Esto puede ser el plazo, la condición, el modo o la carga, como así se conoce. Como generalidades tenemos que es una regla normal sin excepción de la celebración de un negocio jurídico para que se produzcan todos los efectos acaso de la realización del negocio, considerando los términos del otorgamiento, sus consecuencias y más adelante hacerlos válidos o no con su respectiva exigibilidad dentro del tiempo que le corresponde. Tenemos a la condición como concepto de condición, es un acontecimiento futuro. Aquí son varios acontecimientos futuros de que siempre es incierto y depende del nacimiento o la resolución de los efectos del negocio. Dentro de este está la condición suspensiva y la resolutoria. La suspensiva es el acontecimiento futuro de la realización siempre incierta y este depende del acto del nacimiento del negocio jurídico. Se suspende hasta que se cumpla y la resolutoria este es cuando es un acontecimiento futuro incierto, pero con su resolución se pone los efectos del acto jurídico. Dentro de la condición tenemos especies de la condición potestativa, este es también llamada voluntaria. Esta es la voluntad de las partes para que haya una lógica y que se haya pactado el contrato. La condición casual, este solamente depende de un acontecimiento natural o de un acontecimiento de un tercero. Por ejemplo, si llueve es un acontecimiento natural o que Jorge haya participado en un concurso, este depende de un acontecimiento de un tercero. La mixta, este depende de la voluntad y depende del acontecimiento de natural o de un tercero. La positiva es que se haga el acontecimiento o no y que se haga el acontecimiento y la negativa es el no que se haga. Por ejemplo, que se pactó matrimonio es la positiva o que no se haya viajado, no se haya pactado es la negativa. La imposible es que por tales efectos jurídicos del contrato no se puede llevar a cabo y la ilícita es todo aquello contrario a lo que es a la ley. Todo es aquello contrario a lo lícito. Vaya, vaga la redundancia. Y en el término tenemos como concepto, se entiende como el acontecimiento futuro. Este es otro acontecimiento futuro que depende de su exigibilidad o la extinción del contrato. Dentro del mismo término podemos tener el término suspensivo y el extintivo. Estas son condiciones que en el suspensivo se trata sobre la exigibilidad de la obligación, pero se mantiene en suspenso hasta que no llegue el día de que sea exigible, y el extintivo, en cambio, este hace referencia a que uno se cumpla y se extinga el término. El término y condición. Estos son dos puntos este, de acontecimientos futuros, pero se diferencia en que el término es la realización cierta y el acontecimiento es una realización incierta. Dentro de la operatividad se puede entender como el plazo que se da para a favor del deudor, salvo lo pactado. En contrario, esto quiere decir que se les da un plazo de acuerdo a la ley, pero si pactan lo contrario, tienen que cumplir lo que hayan pactado de acuerdo a sus voluntades. Dentro del término incierto, este es de que no se fija un término, se queda en suspenso dentro del negocio jurídico hasta se puede llegar al desconocimiento o inseguridad de su cumplimiento y se termina cuando se cumple. Tenemos el modo. Dentro del modo también se puede llamar carga. Este es de que
es la libertad del beneficiario que tiene esta para el cumplimiento. Como ya dijimos, dentro de su característica hay una carga, por eso también se dice modo carga. Es una carga accesoria, es una carga impuesta en los negocios jurídicos que entrarían en libertad, depende de cómo lo quiera cumplir, a eso es de referencia. La carga es interpuesta por autor a la libertad para que se logre este cumplimiento y se le facilite cumplirlo de acuerdo a lo que hayan pactado. La carga se impone al ejercido con la libertad. Como vemos aquí, en particular tenemos a la libertad para que ambas partes salgan beneficiadas, tanto el deudor como el acreedor. Dentro de las diferencias con la condición tenemos que el autor Borja Soriano menciona que es por su naturaleza y del acontecimiento incierto. Esas son unas principales diferencias, ya que la condición es acontecimiento incierto. Algunas manifestaciones legislativas es que tenemos en el Código Civil Federal no lo regula como tal, sino lo menciona y tiene ciertas características del modo, pero no lo regula en sí. No existe un apartado en sí. Y la posibilidad legal de exigir su cumplimiento. Se hace de acuerdo a lo que establece el Código Civil Federal y para que se den los propósitos a consecuencias jurídicas que se traiga el incumplimiento y se exija dentro de determinados días, plazo que se haya fijado. Y como conclusión tenemos que el acto jurídico es una voluntad, como ya dijimos, que ya puede ser entre ambas partes o puede ser mixta, que una parte tenga la voluntad y un acontecimiento natural o de un tercero. Y dentro de los efectos del negocio jurídico de la persona favorecida tiene el modo de exigir judicialmente su cumplimiento y el modo no suspende la adquisición de la cosa asignada. Todo eso nos sirve para verificar todo como hagamos el contrato del negocio jurídico y ambas partes salgan beneficiadas sin perjudicar a nadie. Y esa es la biografía. Y por mi parte es todo.